Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y partiéndole estas charlas de seguridad social. Siempre agradeciendo al Colegio de Contadores por invitarme para hablar de estos temas de seguridad social muy interesantes. Y yo sé que a ustedes siempre les atrae mucho esos temas de seguridad social. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Ricardo Guerrero. Soy abogado, especialista en derecho corporativo, pero durante muchos años he estado dando la cátedra de seguridad social aquí en el colegio y en otras universidades. Actualmente me desempeño como gerente legal del despacho Desarrollo Estratégico y Preventivo y vamos a hablar de un tema muy interesante que son los trámites y beneficios de los pensionados de vejez en, en la ley de seguridad social. Les decía que vamos a dejar las preguntas y las respuestas al final para que pues avancemos con el tiempo, ¿verdad? Yo sé que conectarse en estas charlas en días de semana es un poquito complicado por el trabajo, ¿verdad? Pero vamos a sacarle el máximo provecho y yo les voy a contestar a todas sus preguntas. A mí siempre me gusta recalcar en, en mis cátedras de seguridad social que es la importancia de la seguridad social. A veces eh, nosotros los profesionales solo nos ceñimos a pensar en que la seguridad social es aquello que yo voy a una consulta médica y me van a dar una pastilla. Yo en mis cátedras generalmente trato de no impartir o no hablar de lo que es el seguro de enfermedad maternidad porque pues tiene alguna relevancia obviamente, ¿verdad? Pero la sustancia de la seguridad social a veces está en los números. Entonces, ahí pueden ver ustedes la presentación, entiendo que queda grabada, después la pueden ver con calma, ¿verdad? Analizar los números y ustedes pueden ver, por ejemplo, la cantidad de asegurados activos que había sido un inventario estadístico del 2022, ya está disponible el anuario estadístico del 2023, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el tema de que nos atañe el día de hoy, pueden ahí ver en el punto 3 donde dice el total de pago de pensiones ordinarias en el año 2021 fue de 20.000 millones de Córdoba. Esa es una cantidad significativa que ayuda a la economía del país solo en el pago de las pensiones. Entonces, a veces hay que analizar los números porque también la seguridad social pasa por temas de estadística, de población, de crecimiento, del empleo formal. Todas esas situaciones afectan a la seguridad social de alguna manera, pero también la benefician. En parte de su crecimiento a lo largo de los últimos 20 años ha sido el crecimiento del asegurado activo y el crecimiento del empleo formal. Es muy importante, yo siempre recalco que en Nicaragua solo han existido dos leyes de seguridad social. La primera, que fue cuando nació, en 1955, ¿verdad? Esa ley estuvo vigente hasta 1982, cuando entró en vigencia o entraron en vigencia los dos decretos que están vigentes al día de hoy, que son el decreto 974 y el decreto 975, ley y reglamento respectivamente, que fueron publicados en la Gaceta número 49 del 1 de marzo de 1982. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si ustedes entran al navegador de su computadora ahora mismo y ponen ley de seguridad social, les va a aparecer la famosa ley 539, que es una ley que se aprobó en el año 2005, fue publicada, inclusive está en la Gaceta, pero por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el año 2005, si no mal recuerdo, fue declarada inconstitucional junto con otras leyes que estaban en ese momento y no se aplican. Han habido errores, graves errores, inclusive han habido sentencias de determinados tribunales donde nombran o señalan a la ley 539. Entonces, ustedes
no le hagan caso a esa ley, busquen la ley, busquen los dos decretos. Inclusive, si no mal recuerdo, hay una publicación del Digesto Jurídico donde hubo como un texto refundido donde se incorporaron las reformas, las leyes que están vigentes, las leyes que están derogadas y leyes que tienen algún valor histórico en temas de seguridad social. Si lo buscan en la página de la Asamblea, creo que se llama Digesto Jurídico en temas de bienestar y de seguridad social, ahí lo pueden descargar. Están los dos decretos, la ley y el reglamento, para que también los tengan junto con el digesto. Dentro de los beneficios que tenemos o que eventualmente vamos a tener como pensionados, necesitamos saber cuál es el tipo de pensión al que yo voy a aplicar, no hoy, sino cuando yo tenga 60 años. Aquí en este cuadro, ustedes pueden observar los diferentes tipos de pensiones que existen y su base legal, ¿verdad? Vamos a ir viendo las más importantes, nos vamos a detener en las más importantes, que son, por ejemplo, las dos primeras. Hay que hacer una diferencia entre las dos primeras. ¿Por qué? Porque la pensión ordinaria es aquella pensión donde están todos los trabajadores que ingresan al sistema de seguridad social siendo menores de 45 años. Fíjense bien, ingresamos, es por regla general, todos ingresamos siendo menores de 45 años, porque empezamos a trabajar muy jóvenes. Entonces, ese tipo de pensión ordinaria es la que debe alcanzar, para poder acceder a ella, debe de alcanzar 750 semanas y obviamente los 60 años. ¿Cuál es la diferencia con la pensión básica que está de segundo ahí en la pantalla? Que la pensión de vejez básica es para aquellas personas que ingresaron al sistema siendo menores, perdón, que son o ingresaron al sistema siendo mayores de 45 años. Una persona que toda la vida fue un trabajador independiente, eh, nunca tuvo un empleador, nunca tuvo un trabajo formal, fue lo que se conoce hoy como un emprendedor, por ejemplo, pero ya al final de su vida laboral decidió ingresar al sistema de seguridad social y resulta que tenía más de 45 años. En ese caso, la ley le pide al trabajador que haya cotizado como mínimo 250 semanas. Entonces, desde ahí ustedes pueden ver la diferencia entre la pensión de vejez ordinaria y la pensión de vejez básica. No confundan la pensión de vejez básica con la reducida, ni con la reducida proporcional, porque son diferentes, pero ya las vamos a ver. La pensión de vejez postergada es aquella pensión donde el asegurado, por una u otra razón, decide no retirarse a los 60 y sigue trabajando 61, 62, 63 años, hasta un máximo de 70 años. El artículo 55, literal B, y el artículo 85 del reglamento le dan un beneficio adicional a esa persona que posterga su retiro con un 1% por cada año que prorrogó su retiro, hasta un máximo de 10%, o sea, hasta un máximo de 70 años. La persona puede seguir cotizando más allá de 70, sí puede, 71, 72, pero a esa persona de 71 años, 72 años, únicamente se le van a sumar las 52 semanas si completa el año completo, de enero a diciembre. Él puede retirarse en cualquier momento. El beneficio de la pensión de vejez postergada termina a los 70 años. La pensión de vejez anticipada es aquella persona que tiene un desgaste físico y mental por una u otra razón, por el tipo de actividad que realiza, sufre un desgaste físico y mental que debe ser corroborado por la comisión de invalidez, ¿verdad? Ustedes hacen el trámite y él simplemente van a cualquier delegación del INSS y dicen que van a hacer un trámite de pensión de vejez anticipada y lo van a remitir a la comisión de invalidez para determinar cuál es el grado que tiene esa persona de desgaste físico o de mental.
En el caso del hombre y la mujer docente, pues son las personas que han trabajado en la docencia, ¿verdad? En el caso del hombre y la mujer, estas personas tienen que haber completado las 750 semanas en el caso de la mujer, las 1500 en el caso del hombre, tienen que ser todas bajo la docencia. En el caso del minero, pues minas, ¿verdad? Las personas que están trabajando en las minas tienen derecho a retirarse de manera anticipada porque es un trabajo desgastante. En el caso de la ayuda adicional, es aquella persona que ya recibiendo pensión, por cualquier motivo, se cayó, se quebró, se fracturó, está en una silla de ruedas. Imagínense un abuelito, tal vez deben de conocer ustedes algún caso de un abuelito que está en una silla de ruedas y necesita que le den de comer, necesita que lo bañen. Entonces, esa persona puede solicitar un aumento de su pensión del 20% que se llama ayuda adicional. Es un trámite sencillo, ustedes van a una delegación del INSS, puede ir cualquier familiar, plantea la situación del adulto mayor, dicen que está en silla de ruedas, que necesita que lo asista a otra persona, y entonces trabajo social del INSS se desplaza al domicilio del abuelito si no lo pueden mover, y él simplemente corrobora de que esa persona necesita ineludiblemente la atención de un tercero y se le otorga a su pensión un 20% más como ayuda adicional. La pensión de vejez reducida proporcional es la que se aprobó en el año 2013, donde se reformó el artículo 56 del reglamento y entraron en vigencia aquellas personas que antes del año 2013 no tenían 750 semanas, estaban en los rangos de 250 a 749. Más adelante vamos a ver el tema de qué es lo que reciben, porque no se hacen ni cálculo. Ya quedó establecido cuáles son los montos que ellos van a recibir. La pensión de vejez mixta es aquellas personas que pueden recibir pensión del INSS y pueden recibir pensión del ISDU. ¿Por qué? Porque en algún momento, en los años 80, en los años 90, por ejemplo, trabajaron en una institución como la Policía Nacional, en el Ministerio del Interior, en los bomberos, en el sistema penitenciario. Entonces, esas instituciones tienen un sistema de seguridad social especial que está regulado por la ley 1021, Ley de Fortalecimiento y Gestión del ISDU, y pueden recibir las dos pensiones. En este caso, en el caso de la vejez con monto mínimo, es muy interesante que lean el artículo 107. El artículo 107 establece que ninguna pensión de vejez puede ser inferior al salario mínimo del sector donde esa persona se retiró. Dicho de otra manera, si un obrero de la construcción tiene 752 semanas y el promedio salarial que él tiene reportado en el INSS es inferior al salario mínimo por cualquier razón, esa persona no va a recibir, no, o mejor dicho, no puede recibir una pensión inferior al 100% del salario de la construcción. Eso está regulado en el artículo 107 de la Ley de Seguridad Social para que la lean. Estos son los montos que reciben las pensiones de vejez reducida proporcionales. Ahí pueden observar cuáles son los derechos que genera la pensión de vejez reducida proporcional. Si conocen alguna persona que tenga 251 semanas en el INSS y tenga 100 semanas en el ISDU, perfectamente las puede sumar las 2 semanas. Con los dos sistemas se puede sumar y puede aplicar a una pensión en el. En el artículo 85 del reglamento, que ustedes tienen ahí en pantalla, ¿verdad? Después lo pueden leer con un poquito más de calma. Pueden observar ustedes la base legal, por ejemplo, del derecho que tienen los pensionados a recibir aguinaldo, ¿verdad? El derecho que tienen los pensionados a que su pensión no sea inferior
al monto establecido en el artículo 107 que le vengo contando ahorita, que es que ninguna pensión puede ser inferior al 100% del salario del sector donde esa persona se retiró. Esos son parte ya de los derechos que tenemos, que vamos a tener como pensionados. Este es un artículo que es bastante desconocido, es cuando una persona tiene derecho a dos o más pensiones. Eso por aquello de que una persona, por ejemplo, en su vida laboral pudo haber tenido un accidente de trabajo y quedó con una incapacidad permanente vitalicia. ¿Cuál es la fuente de financiamiento de esa pensión de incapacidad permanente vitalicia? El aporte del empleador. Ustedes siempre deben de preguntarse cuál es la fuente de financiamiento de la prestación económica. Entonces, esa persona a los 40 años puede haber sufrido un accidente y entonces le otorgan una pensión por incapacidad permanente vitalicia financiada por la cuota del empleador. Él sigue cotizando y llega a 60 años. Entonces, esa persona a los 60 años va a acceder a una pensión de vejez. ¿Puede recibir las dos pensiones? Perfectamente puede recibir las dos pensiones. Ahí tienen ustedes en pantalla la base legal. Existe otra ley que es un poco obsoleta, pero ya hubo otras más modernas, ya las vamos a ver, que es la famosa ley 160, que es la ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas. No está en la Gaceta, fue publicada en un diario de circulación nacional en el año 1993, pero ella está en internet. Ese artículo, ¿verdad? Eh, Recuerden que es de 1993, por si acaso hay algunas palabras que ustedes miran ahí como INSPI, como miran Comisión Nacional de Salario Mínimo, que han sido modificadas en el tiempo, pero este artículo expresa que ninguna pensión puede ser inferior al 100% del salario mínimo del urbano, pero ese artículo está relacionado con el artículo 107, ya un poco más relacionado a lo que son los montos mínimos de cada salario donde se retira la persona. Los pensionados, ¿verdad? Tienen derecho a que el INSS les otorgue prótesis, ¿verdad? También tienen el beneficio de los lentes. Los lentes son considerados como una prótesis. En otros países del mundo, una persona que usa lentes es una persona que está catalogada como una persona que tiene un grado de discapacidad. Entonces, los pensionados tienen derecho a que se les otorguen sus lentes, si no mal recuerdo, pueden solicitarlo una vez al año en cualquier delegación del INSS. Están exentos del impuesto sobre la renta, las pensiones no pagan impuestos, ¿verdad? La vivienda que habita la persona pensionada no paga IBI, ¿verdad? Está exenta de impuestos, ¿verdad? Tienen un descuento en el agua. Ahí ustedes pueden observar que dice INAA, ya INAA no existe, ahora es ENACAL, ¿verdad? Porque INAA se convirtió en la Autoridad Nacional del Agua, que es el ente regulador del Servicio Público de Agua Potable. Tienen un descuento del 20% en la factura mensual del servicio telefónico, que es lo que conocemos como la línea básica, ¿verdad? Que también ahí pueden observar ustedes que dice Telcor. Recuerden que estamos hablando de una ley de 1993. Esto ahora es lo que se conoce como Claro, porque Telcor pasó a ser el ente regulador. También tienen derecho a préstamos los pensionados, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes que todavía sigue siendo INSPI. ¿Quiénes tienen derecho a préstamo? Estas son las pensiones que tienen derecho a préstamo. Ahí pueden ver ustedes la pensión ordinaria, la invalidez, la incapacidad, la viudez, las ascendencias y las víctimas de guerra. Los montos máximos, eso sí, no está estipulado en la ley, eso es una decisión del Seguro Social.
que el monto máximo que prestan son 11.000 córdobas y el plazo que puede escoger el pensionado es de 6 a 12 meses. También tienen un descuento en la tramitación de su pasaporte de uso personal del pensionado. Eso está a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería, ¿verdad? Y tienen derecho al servicio de funeral. En el caso del pensionado, el pensionado de vejez no tiene derecho, perdón, el pensionado de vejez no tiene derecho al reembolso, tiene derecho al subsidio de funeral en especie. De igual manera, el pensionado tiene derecho a que su cónyuge o compañera de vida o en unión de hecho estable, término que ya no existe, con la entrada en vigencia del Código de la Familia, ahora esto es conviviente, ¿verdad? Tiene derecho también a que se le brinde el servicio de funeral. Los beneficios que están consignados en esta ley para las personas jubiladas son inembargables, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que hay una regla en relación a esto y que son los alimentos. Posteriormente, en el año 2010, entró en vigencia la ley del adulto mayor, que básicamente vino como a actualizar un poco el tema de lo que son los beneficios que concede la ley 160, ¿verdad? Pero ya es una ley un poco más moderna, ya no usa la palabra jubilado, sino que es adulto mayor, que es lo que modernamente se conoce. Ahí pueden ver ustedes que, pues, el tema de los buses, que deberán procurar contar con plataformas hidráulicas para que pueda abordar los adultos mayores. Si no mal recuerdo, creo que los buses nuevos tienen unos asientos especiales, creo que son 2 asientos especiales para los adultos mayores en la parte delantera. Se tienen descuentos en el 50% en centros recreativos, para eso el adulto mayor debe de presentar su carnet de pensionado, ¿verdad? Tienen que recibir eh, atención médica de calidad, para lo cual el pensionado tiene un programa especial que se llama Programa de Salud del Adulto Mayor, donde eh, reciben tratamiento sobre las patologías que son propias del adulto mayor. Miren, esta pregunta es bien común. Siempre la hacen y yo siempre aclaro de que esa es mi opinión muy personal como profesional. Yo les voy a enseñar la base legal y ustedes dirán si tiene o no tiene derecho a trabajar. Por ejemplo, nos vamos a ir de lo más viejo a lo más moderno. ¿Qué es lo más viejo? La ley 974. El artículo 54 dice: la pensión de vejez se suspenderá si el asegurado reanuda sus actividades. ¿Verdad? Si él vuelve a trabajar, se suspende la pensión, pero ahí hay una coma. Y dice, salvo que se trate de remuneraciones adicionales para completar el salario base correspondiente al pensionarse. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo sencillo. El pensionado decide volver a trabajar, pero le dice el artículo 54 de la Ley de Seguridad Social: vas a trabajar, pero vas a trabajar por la diferencia del salario con el cual te retiraste. Ejemplo, si el último salario con el que él se retiró eran 10 córdobas y él recibe una pensión de 6 córdobas, él se puede retirar, él puede trabajar por 4. Ese es el ejemplo del artículo 54. Después el artículo 91 del reglamento dice lo mismo, pero incluye a los pensionados por invalidez. Y si ustedes leen el principio del artículo, dice lo mismo. La pensión de invalidez o de vejez se suspenderá, salvo que se trate de remuneraciones adicionales para completar la última remuneración. Igualito, el ejemplo que les acabo de poner: 10 córdobas su último salario,
pensión de 6, podés trabajar por 4. Eso es lo que dice la norma de 1982. Ahí pueden ver ustedes lo que dice la ley del adulto mayor, su artículo 6. Sin menoscabo del goce y disfrute de los derechos y beneficios que derivan de su condición de adulto mayor. Después, el Código de la Familia, en el artículo 414, inciso N, dice que es un derecho del adulto mayor, son derechos de las personas adultas mayores, además de los consignados en la Constitución Política y las normas jurídicas. Fíjense aquí, miren, acceder a un empleo remunerado. ¿Qué me está diciendo la norma? Que la persona adulta mayor puede trabajar, ¿sí o no? Te lo dejo como reflexión. Comas, sin menoscabo del goce y disfrute de los derechos y beneficios que se derivan de su condición de persona adulta mayor. ¿Cuál es la interpretación mía? ¿Cuál es la interpretación de Ricardo Guerrero, docente de Seguridad Social? Que él puede trabajar y no se le toca su pensión. Esa es mi interpretación muy personal como abogado. Yo solo les estoy enseñando la base legal, ¿verdad? Ahí pueden ver en ese cuadro, ¿verdad? Que ese cuadro es propiedad del Seguro Social, ¿verdad? Ellos lo dan en un seminario especial que otorgan. ¿Cuáles son los tipos de pensiones que pueden recibir el subsidio funeral? ¿Cuáles son en especie y cuáles son en efectivo? No todos lo pueden recibir en especie. Perdón, no todos lo pueden recibir en efectivo. Recuerden que el beneficio del efectivo es el reembolso de los gastos del subsidio de funeral, que no puede ser ni inferior a un salario mínimo del sector de la industria y no puede ser el máximo, no puede sobrepasar el 50% del monto máximo de una pensión de vejez. O sea, no les van a regresar más allá de $750. Ese cuadro también es propiedad del Seguro Social, ¿verdad? Parte de los seminarios que ellos imparten, ahí pueden observar ustedes qué es lo que cubre el subsidio en especie y el subsidio en efectivo. Recuerden que no todos podemos recibir el efectivo o el reembolso, el cual tiene un trámite muy especial, ¿verdad? Las facturas que se presentan tienen que estar a nombre de la persona que se hizo cargo del funeral, inclusive puede ser la empresa. La empresa pudo haber dicho, nosotros vamos a asumir los gastos de funeral del trabajador, independientemente de la causa de la muerte que haya tenido el trabajador. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se liquida una pensión de vejez. Es un ejercicio sencillo, ¿verdad? De todas maneras, ahí va a quedar ustedes la presentación para que después los calculen. Es muy importante que tengan a mano el artículo 85 de la ley del reglamento de la ley de seguridad social. Para liquidar una pensión, ustedes deben tener estos elementos que están aquí. Las semanas cotizadas, la remuneración base mensual de las últimas 375 semanas y su núcleo familiar. Puede ser que no tenga núcleo familiar, puede ser que sea solo el pensionado. Entonces, cuando ustedes tengan a mano el artículo 85, van a encontrar dos factores. El primero, que es un factor fijo del 20%, que se le otorga a las primeras 150 semanas cotizadas de estas del total. El segundo factor es un factor anual, pero también se le llama factor de crecimiento, que es el 0.01% por cada grupo de 52
en exceso de las primeras 150 semanas. Pareciera un poquito de trabalengua para las personas que no están acostumbradas a esa terminología. Por cada grupo de 52 en exceso de las primeras 150. Entonces, aquí lo vamos a ejemplificar. A ustedes agarran las 859 semanas, le restan 150. ¿Por qué le restan 150? Porque ya le otorgaron el 20%. Le da 709. Lo dividen entre 52 para saber cuántos grupos de 52 semanas tiene el asegurado. En este caso le da 13.63 grupos de 52, lo multiplican por el factor de crecimiento y les da este valor que está aquí. La suma del factor base más la suma del factor de crecimiento da como resultado algo que se llama la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, en este caso, dio 0.3364. Y este porcentaje de 0.364, ustedes se lo van a aplicar a la remuneración base mensual de las últimas 375 semanas, que son los 8.757 Córdoba. Si ustedes lo aplican aquí, a esta persona le dio 2.945 Córdoba, pero no le pueden otorgar 2.945 Córdobas de pensión a este trabajador. ¿Por qué? Porque se garantiza el beneficio del artículo 107. Entonces, inmediatamente el Seguro Social eleva esta pensión al salario mínimo del sector de la construcción, que en ese momento eran 9.592 Córdobas con 40 centavos. Después, en el mismo artículo 85, ustedes encuentran lo que es la asignación familiar por la esposa y un 9% por cada hijo. La suma de la pensión base más el núcleo familiar corresponden a lo que se conoce como la pensión líquida mensual. Fíjense bien la cantidad de semanas que tiene esta persona y el salario. En este otro ejemplo, la persona cotizó un poco más y el salario o el promedio salarial de las últimas 375 semanas es un poco más alto. He ahí la importancia de seguir cotizando siempre y siempre cotizar. Porque a medida que yo voy acumulando más semanas, al momento de yo hacer este cálculo que ustedes tienen aquí, este cálculo para determinar el segundo factor, el factor de crecimiento, va a subir porque el factor base siempre es el mismo. Cuando ustedes lean el artículo 85 se van a dar cuenta que es el mismo, el 0.20% por las primeras 150 semanas cotizadas. Y bueno, pues ahí hemos concluido esta presentación relacionada a los trámites y a los beneficios que tienen los pensionados de vejez, ¿verdad? Vamos a ver algunas preguntas. Dice, vamos a ver la primera. Buen día, ¿y se puede cualquiera pedir la pensión postergada? Sí, perfectamente, puede pedirla, pero tiene que cumplir los 60 años, tiene que tener 750 semanas y el otro elemento es decidir no retirarse. Porque para que él pueda ganar el beneficio del 1% por cada año postergado, tiene que postergar su retiro. Entonces, sí se puede. Dice Juan Bautista Brenes, tienen que vivir juntos la persona jubilada que asiste a su abuelo discapacitado, por ejemplo, no tiene que vivir con él, pero tiene que demostrar que hay alguien que lo asista, porque no necesariamente tiene que ser la misma persona que lo asista. Se pueden turnar. Puede ser un sobrino, puede ser un hijo, puede ser una tía. El tema es que el adulto mayor necesite la asistencia de alguien. Entonces, no necesariamente tiene que vivir con el abuelo. ¿Nos va a facilitar las dispositivas? Claro que sí. Dice Néstor Noguera.
Una vez gozando de pensión por jubilación y aún se quiere seguir laborando de forma independiente, ¿cuál es el monto máximo que el seguro permite se demite si afecta la pensión actual que se percibe y evita que el seguro la quite? Cuando la persona trabaja de manera independiente, recuerden que no cotiza. Eso es un servicio profesional, la única retención que va a tener es del 10% por impuestos sobre la renta, siempre y cuando el contrato de servicios profesionales esté bien elaborado. Porque si lo tienen en una empresa, con horario, con salario, con jefe y con subordinación inmediata, ese contrato lo van a votar, van a multar al empleador y a ustedes lo van a ingresar al sistema. Dice Ana María Mercado, ¿las esposas pueden recibir atención médica si el asegurado está jubilado? No, no pueden recibir. Solo reciben el beneficio del subsidio de funeral en especie. Si en lugar de esposa, esposo o hijo se tiene a cargo a la madre mayor, ¿se puede recibir un beneficio adicional como pensionado? Sí. Esa persona, si no hay hijos o no hay esposa, esa madre mayor tiene que ser mayor de 60 años y demostrar que depende económicamente del pensionado. Entonces se convierte en un beneficio esa madre del pensionado. ¿Cómo sabe el INSS quiénes son los beneficiarios? Sí, buena pregunta. Ahí hay dos opciones. Miren, hay asegurados que viven actualizando la información. Hay asegurados que no la actualizan. O sea, la persona que yo puse como beneficiario, cuando yo empecé a trabajar, nunca la actualicé. Y cuando llego a los 50 años o a los 60 años, tengo a la primera persona y a lo mejor el asegurado se casó 3 veces. Entonces, lo ideal es que la persona actualice a su beneficiario. Pero si no lo hace, al momento de demandar una prestación económica, la última persona, la viuda, por ejemplo, es la que tiene que demostrar en base a los artículos, en base a los requisitos del artículo 64 del reglamento, que ella es la persona que le corresponde recibir el derecho de la pensión de viudez y a sus hijos la de orfandad. Dice, se habla de que un adulto mayor ya pensionado puede trabajar, pero tiene que ganar menos que su pensión porque si no se la quitan. Sí, es lo que explicaba yo en el artículo 54 de la ley y el 94 del reglamento. Pero ustedes analicen con tiempo lo que dice la ley 720 y lo que dice el Código de la Familia. En el cálculo de la pensión del jubilado se consideran a los ascendentes, a los hijos, supongo que quiere decir la pregunta. Sí, claro. Y cuando son dos, son jubilados, ¿cuál? No, no entiendo ahí, está incompleto eso. Derechos individuales en pensiones, todos los derechos en pensiones son individuales, a excepción de cuando hay una casa, por ejemplo, la casa del pensionado no se le cobra IBI, entonces se beneficia el núcleo familiar de esa casa. Si una madre mayor fallece y tiene hijo especial, el hijo tiene derecho a la pensión. Si una madre mayor fallece y tiene hijo especial, sí, se convertiría en su huérfano. Si los esposos están separados y el esposo fallece, ella puede recibir la pensión de viudez. Miren, hay una controversia con ese tema de la pensión de viudez. La viuda tiene que cumplir un elemento. Personalmente yo no estoy de acuerdo, pero así lo dice la Ley de Seguridad Social, pero el Código de la Familia lo ha modificado un poco. La viuda es la persona casada con el pensionado, aunque vivan separados de cuerpo, dice el reglamento, ¿ya? Pero tiene que cumplir dos elementos importantes. El primero es que debe de haber una dependencia económica. Dicho de otra manera, el pensionado tiene que mantener a la mujer.
¿ok? Para que pueda recibir. Estamos hablando de la norma de 1982. Y la otra es que si no son casados, tiene que demostrar que convivían bajo el mismo techo por un periodo de 2 años, si no hay certificado de matrimonio, ¿ya? Entonces, yo los invito a que lean el inciso I, si no mal recuerdo, del artículo 1 del reglamento, para que vean cuáles son las características de la pensión de viudez. Hay un artículo mío en una de las memorias del Colegio de Contadores, es un artículo científico, creo que puede estar en la página del colegio, donde habla del tema de la pensión de viudez, su modernidad, porque ya la norma ha evolucionado. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, si una pensión de viudez, una viuda se casa, pierde la pensión. En México no. En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que una mujer que se casa y tiene pensión de viudez no la pierde, por ejemplo, ¿verdad? Dice, el jubilado seguirá aportando el 7% si decide seguir trabajando después de jubilado. Si él entra al sistema de seguridad social, sí. Dice Javier Amoretti, doctor, me refería a los ascendentes, padre, más. Sí, claro. Si dependen económicamente del asegurado, sí tienen derecho. Esa respuesta está en el artículo 85 del reglamento, Javier. Dice Lester Sotelo, una persona que ya cumplió con las semanas de cotización y edad requerida puede solicitar el beneficio de pensión 3 o 4 meses posterior a que cumple los 60 años, a que tiene. No, a ver, el derecho a la pensión, a tramitar la pensión es un derecho individual, nadie lo puede obligar a que vaya a hacer el trámite, el empleador no lo va a obligar a hacer el trámite, si él quiere va, si él quiere no va. En ese caso, si él hace el trámite 6 meses, por ejemplo, después de cumplir los 60 años, esos 6 meses se le van a pagar, van a aparecer reflejados en su primer pago como pensionado. ¿Cuáles son los beneficios que tiene derecho la viuda? Solo su pensión, no tiene más derecho. Roberto Fonseca dice, buenos días, en caso que la esposa asegurada se puede sumar como beneficiaria. En caso que la esposa es asegurada, sí, ella es beneficiaria aunque sea asegurada. Recuerden que los beneficios se generan por prestación económica. ¿Quién paga la prestación económica? Yo voy a recibir una pensión de vejez porque yo estoy cotizando y la viuda va a recibir su viudez porque su esposo cotizó. O sea, hizo una contribución al seguro de IBM. Dice Francisco Zapata, ¿cuáles son las proyecciones en 5 a 10 años con respecto al flujo de recaudo del INSS cuando la fuerza laboral emigró o bien bajó? Y si tendrá solvencia para cubrir las obligaciones. Siempre ha tenido solvencia el Seguro Social de una u otra manera. El flujo de recaudo ha ido en aumento. Si existe en ley de salario mínimo en Nicaragua, ¿por qué el INSS no ajusta y nivela la pensión al salario mínimo? Dice Agustín Robleto. Bueno, lo que yo conozca, todas las pensiones tienen que estar en el salario mínimo, ninguna puede estar por debajo, a menos que sea una pensión reducida proporcional. Cuando en un matrimonio ambos son jubilados, ¿de qué manera el INSS distribuye sus respectivas pensiones? Las distribuye de manera independiente porque cada quien cotizó para su pensión. Dice Mary Luz Sánchez, un jubilado puede trabajar para una empresa mediante contrato por honorarios profesionales por un periodo indeterminado. No, los contratos de servicios profesionales no son por tiempo indeterminado. Dice Claudia Aragón, los padres y los hijos del asegurado jubilado tienen derecho a la pensión si éste fallece. Si dependían económicamente los padres, sí, y los hijos se convierten en huérfanos. Si un asegurado realiza trabajo por servicios profesionales, pierde su pensión. Bueno, ahí ya les dije que eso es criterio con la base legal de cada quien. Vean el artículo 54 de la ley y el 94 del reglamento, saquen sus propias conclusiones. Los cónyuges
de un pensionado pueden recibir atención médica y medicamentos. No. ¿Una pensión de invalidez tiene derecho a gozar beneficios de subsidio de energía? No. Pero los pensionados de vejez. Si ya tengo las cotizaciones y me faltan 5 años para jubilarme y no los trabajo con la nueva ley que reconocen. ¿Cuál es la nueva ley? A ver, si ya tengo las cotizaciones, me faltan 5 años, tiene que llegar a 60 años. No puede retirarse antes, a menos que sea una solicitud de pensión de vejez anticipada, que puede a los 55, pero tiene que demostrar que ha sufrido un desgaste físico y mental corroborado por la Comisión de Invalidez. Ahí estamos, creo, con las preguntas y respuestas. Si llego a los 60 años, sí, tiene que llegar a los 60 años, 350 semanas para que pueda recibir una pensión de vejez ordinaria. Bueno, pues entonces les agradecemos mucho la participación, 221 personas conectadas, ¿verdad? Muy gratificante que les interesen estos temas de seguridad social. Nosotros constantemente estamos con el colegio brindando estos temas de seguridad social, ¿verdad? Los invitamos a que visiten nuestra página www.desagico.com para que conozcan un poco más de